Hay secretos que pueden destruir una vida entera, y el mío casi me mató por dentro durante 15 años. Queridos míos, antes de comenzar necesito saber desde dónde me estáis escuchando. Dejadlo en los comentarios porque esta historia necesita ser contada, aunque me duela el alma recordarla. Si esta confesión os toca el corazón como aún me toca a mí después de tantos años, por favor suscribíos y dejad vuestro me gusta porque necesito sentir que no estoy sola. Me llamo Esperanza. Tengo 72 años y durante 15 años fui la esposa del pastor más respetado de Málaga. Hoy, por primera vez en mi vida, voy a contaros la verdad sobre el hombre que toda la congregación veneraba, y el monstruo que yo conocía en la intimidad de nuestro hogar. Si supierais lo que realmente pasaba detrás de las puertas cerradas de la casa pastoral, nunca más veríais a un líder religioso de la misma forma. Era 1978, Málaga, España. Tenía 25 años cuando me casé con Ricardo Mendoza, un joven seminarista carismático que había llegado a nuestra ciudad para establecer una nueva iglesia evangélica. Era todo lo que una mujer cristiana podría desear en un esposo, guapo, devoto, con una voz potente que llenaba el templo cuando predicaba. Ricardo tenía 28 años, cabello castaño ondulado, ojos verdes penetrantes y una sonrisa que conquistaba corazones en segundos. Cuando hablaba sobre Dios desde el púlpito parecía que los mismísimos ángeles descendían para escucharlo. Nuestra boda fue el evento social más importante del año en la comunidad evangélica de Málaga. Más de 300 personas llenaron la iglesia para ver la unión de la pareja perfecta, el pastor joven y prometedor con la muchacha más piadosa de la congregación. Los primeros años fueron como un cuento de hadas. Ricardo predicaba los domingos con pasión, visitaba a los enfermos durante la semana, consolaba a las viudas y dirigía estudios bíblicos que atraían cada vez más personas. Nuestra casa pastoral se convirtió en un refugio donde las familias buscaban consejo matrimonial y orientación espiritual. Yo era la esposa pastoral ideal, organizaba las reuniones de mujeres, dirigía el coro juvenil, decoraba la iglesia para las festividades y cuidaba de nuestros 2 hijos pequeños, Miguel y Carmen. Por fuera éramos la familia cristiana perfecta que aparecía en las revistas evangélicas, pero alrededor de 1985, cuando nuestra iglesia ya tenía más de 500 miembros, comencé a notar cambios sutiles en Ricardo. Se quedaba hasta muy tarde en la iglesia orando y estudiando, pero cuando llegaba a casa olía a perfume femenino diferente al mío. Empezó a tener conferencias pastorales frecuentes en otras ciudades, viajes que duraban 3 o 4 días y de los cuales regresaba extrañamente eufórico. Cuando preguntaba detalles sobre estos eventos, se ponía nervioso y cambiaba de tema rápidamente. Las llamadas telefónicas a casa aumentaron significativamente. Siempre eran hermanas necesitadas que buscaban consejo espiritual urgente, pero cuando yo atendía, muchas colgaban inmediatamente. Ricardo justificaba estas llamadas diciendo que algunas mujeres de la congregación se sentían más cómodas hablando solo con él sobre asuntos delicados. También noté que había desarrollado preferencias muy específicas sobre qué tipo de mujeres podían participar en el ministerio. Solo las jóvenes, solteras o recién casadas eran invitadas para los equipos especiales de evangelización o para participar en los retiros espirituales intensivos que organizaba mensualmente. Nuestra iglesia había crecido hasta tener casi 800 miembros, pero lo que más llamaba la atención era la cantidad desproporcionada de mujeres jóvenes y atractivas que llegaban cada domingo. Ricardo explicaba que Dios le había dado un ministerio especial con mujeres heridas y que era normal que vinieran buscando sanidad emocional. Estaba Ana Lucía, de 19 años, que había llegado después de separarse de su novio. Beatriz, de 22, que estaba pasando por una depresión. Carmina, de 25, recién divorciada con un hijo pequeño. Todas ellas se sentaban en las primeras filas durante los cultos,
mirando a Ricardo con una adoración que iba más allá de la admiración espiritual normal. Ricardo había establecido un ministerio de consejería femenina donde atendía personalmente a estas mujeres en horarios después de los cultos regulares. Siempre era en su oficina pastoral, siempre con la puerta cerrada, y siempre duraban mucho más tiempo del que parecía necesario para una orientación espiritual normal. En marzo de 1989, recibí una llamada telefónica que cambiaría mi vida para siempre. Era un martes por la tarde. Ricardo estaba en la iglesia preparando su sermón para el culto de miércoles, y yo estaba en casa organizando la cena cuando sonó el teléfono. Señora Esperanza, dijo una voz femenina joven, temblorosa. Necesito hablar con usted urgentemente sobre su esposo. Mi corazón se aceleró inmediatamente. ¿Quién habla? ¿Qué pasa con Ricardo? No puedo decírselo por teléfono. Por favor, encuéntrese conmigo mañana a las 3 de la tarde en la cafetería Luna, en la calle Larios. Es muy importante. Su vida depende de que sepa la verdad. La línea se cortó antes de que pudiera preguntar más. Me quedé allí con el teléfono en la mano, temblando, con un presentimiento terrible de que mi mundo perfecto estaba a punto de colapsar. Al día siguiente llegué a la cafetería Luna 15 minutos antes de la hora acordada. No sabía a quién estaba buscando, pero cuando vi a una chica joven sentada sola en una mesa del fondo, llorando discretamente, supe inmediatamente que era ella. Se llamaba Isabel, tenía 20 años, cabello rubio largo y ojos azules hinchados de llorar. Había estado asistiendo a nuestra iglesia durante 8 meses, después de que sus padres murieran en un accidente de tráfico. Señora Esperanza, me dijo con voz quebrada, siento mucho tener que contarle esto, pero no puedo seguir callada. Su esposo, el pastor Ricardo, me ha estado aprovechándose de mí durante los últimos 6 meses. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Qué quieres decir con aprovechándose? Isabel respiró profundamente antes de continuar. Al principio solo eran las sesiones de consejería. Él me decía que tenía heridas emocionales profundas por la muerte de mis padres, que necesitaba sanidad especial. Me invitaba a su oficina después de los cultos para orar por mi restauración. Gradualmente las conversaciones se fueron volviendo más íntimas. Me preguntaba sobre mi vida amorosa, sobre si había tenido relaciones sexuales antes, sobre mis tentaciones carnales. Decía que como pastor tenía que conocer todos mis pecados secretos para poder orar efectivamente por mí. Queridas mías, por favor dejad un like si esta historia os está impactando tanto como a mí me duele contarla. Isabel continuó su relato con voz temblorosa. Después de 2 meses de estas sesiones de consejería, el pastor Ricardo me dijo que Dios le había revelado que yo necesitaba un tipo especial de sanidad que solo Él podía proporcionar como ungido del Señor. Me explicó que en el Antiguo Testamento los profetas usaban métodos de sanidad que la Iglesia moderna había olvidado, que había imposición de manos especial que requería contacto más íntimo para expulsar los demonios de soledad que me atormentaban desde la muerte de mis padres. Mis manos temblaban mientras escuchaba. La cafetería parecía girar a mi alrededor. La primera vez que me tocó de forma inapropiada, continuó Isabel, me dijo que era parte del proceso de liberación espiritual, que mi cuerpo estaba rechazando la sanidad porque había sido contaminado por los traumas, y que él como vaso escogido de Dios tenía que purificar cada parte de mi ser. Cuando intenté resistir o mostrar incomodidad, me citaba versículos bíblicos sobre obediencia a las autoridades espirituales. Me decía que cuestionar su método de sanidad era como cuestionar a Dios mismo. Lo más horroroso, queridas mías, era la sistemática con que Ricardo operaba. Isabel me contó que había descubierto que no era la única. Una noche, después de una de estas sesiones, llegué temprano a la iglesia para recoger mi Biblia que había olvidado. Continuó Isabel con voz quebrada. Vi a Carmina saliendo de la oficina del pastor con la ropa desarreglada y llorando. Cuando traté de hablar con ella,
me evitó completamente. Después de esa noche empecé a observar más atentamente. Vi que Ana Lucía también tenía sesiones especiales después de los cultos. Que Beatriz siempre parecía nerviosa cuando el pastor se acercaba a saludarla. Que varias de las chicas jóvenes de la iglesia tenían esa misma mirada perdida que yo estoy segura que tenía en mis ojos. Isabel me explicó cómo Ricardo había perfeccionado un sistema diabólico de manipulación. Siempre elegía a las más vulnerables, me dijo, chicas que habían perdido a sus padres, como yo, mujeres recién divorciadas como Carmina, jóvenes con problemas familiares como Ana Lucía. Primero ganaba nuestra confianza total hablando sobre el amor incondicional de Dios. Después nos hacía sentir especiales, elegidas, como si fuéramos las únicas que podían recibir este ministerio especial de sanidad. Gradualmente iba introduciendo contacto físico, siempre justificado con versículos bíblicos y terminología espiritual. Si alguna de nosotras mostraba resistencia o incomodidad, inmediatamente nos citaba Hebreos la 1:17 de la tarde, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Nos decía que resistir su método de sanidad era resistir a Dios mismo, y que eso podría costarnos nuestra salvación eterna. Lo más siniestro, queridas mías, era como Ricardo se aseguraba de que sus víctimas nunca hablaran. Isabel me contó que después de cada sesión, el pastor le hacía repetir un juramento especial, me hacía poner mi mano sobre la Biblia y jurar que lo que había pasado era sagrado, que era un secreto entre Dios, él y yo. Me decía que si alguna vez contaba a alguien sobre las técnicas especiales de sanidad, Dios me castigaría severamente, que podría perder mi salvación para siempre. También me advirtió que si hablaba, nadie me creería porque él era un pastor respetado y yo era solo una huérfana traumatizada. Me dijo que la gente pensaría que estaba inventando historias por resentimiento o por problemas mentales. Salí de aquella cafetería tambaleándose como una borracha, queridas mías. Todo lo que había creído durante 11 años de matrimonio se desmoronaba en pedazos. El hombre al que había amado, respetado y admirado como un ungido de Dios, era en realidad un depredador sexual sistemático. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa después del culto de miércoles, lo observé con ojos completamente nuevos. Su sonrisa encantadora ahora me parecía siniestra, sus abrazos cariñosos me daban náuseas, sus oraciones familiares sonaban falsas y perversas. ¿Cómo fue el culto de esta noche, querido?, le pregunté fingiendo normalidad. Bendecido, como siempre, respondió quitándose la corbata. Tuvimos varias visitantes nuevas, mujeres jóvenes que Dios está trayendo para que reciban sanidad espiritual. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Ahora entendía exactamente lo que significaba su sanidad espiritual. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que fingir ser la esposa pastoral perfecta mientras por dentro estaba muriendo de horror y asco. Pero también sabía que tenía que obtener evidencias concretas antes de tomar cualquier acción. Comencé discretamente a observar los patrones de comportamiento de Ricardo. Apunté las fechas de sus consejerías especiales, los nombres de las mujeres que las recibían, las horas que duraban. También empecé a prestar atención a conversaciones telefónicas que antes ignoraba. Una noche encontré su cuaderno personal donde apuntaba peticiones de oración. Pero cuando lo leí en secreto, descubrí que era en realidad un diario detallado de sus víctimas. Tenía anotaciones sobre la vulnerabilidad emocional de cada mujer, sus traumas personales, y métodos específicos de manipulación para cada una. Isabel huérfana, baja autoestima, necesita figura paterna, había escrito. Carmina recién divorciada, carente de validación masculina, responde bien a contacto físico gradual. Ana Lucía problemas familiares, rebelde pero insegura, necesita disciplina espiritual firme. El domingo 15 de abril de 1989, después del culto matutino,
decidí confrontar a Ricardo. Los niños estaban en la escuela dominical y teníamos la casa pastoral sola. Ricardo, le dije con voz temblorosa, necesitamos hablar sobre Isabel. Su rostro cambió inmediatamente. La máscara de pastor cariñoso se deslizó por un segundo, y vi algo frío y calculador en sus ojos. ¿Qué pasa con Isabel?, preguntó fingiendo inocencia. Sé lo que le estás haciendo, dije con más valor del que sentía. Sé lo que les estás haciendo a todas esas chicas jóvenes en tus sesiones de consejería. Ricardo se quedó en silencio unos segundos que parecieron eternos. Después, para mi horror absoluto, sonrió. Esperanza, querida, dijo con esa voz suave que había usado durante años para seducir a sus víctimas, creo que estás confundida. Isabel es una chica muy perturbada, con problemas psicológicos serios desde la muerte de sus padres. A veces la gente traumatizada inventa fantasías para llamar la atención, pero cuando vio que no me estaba creyendo sus mentiras, algo en Ricardo cambió completamente. La máscara se cayó por completo y vi al verdadero monstruo que había estado viviendo bajo mi techo durante 11 años. ¿Quieres saber la verdad, Esperanza?, dijo con una sonrisa fría. Sí, tengo relaciones con esas chicas. ¿Y sabes qué? Ellas lo disfrutan. Están desesperadas por atención masculina, por sentirse especiales, por sentirse amadas. Tú no tienes ni idea de lo que es dirigir una iglesia, continuó paseándose por la sala, de la presión constante, de tener que ser perfecto todo el tiempo, de tener que satisfacer las necesidades emocionales de cientos de personas. Esas chicas me dan lo que tú nunca me has dado, admiración genuina, gratitud, devoción total. Mis piernas casi se doblaron por el shock. Ricardo, esas son niñas vulnerables que confían en ti como su pastor. Son mujeres adultas que toman sus propias decisiones, me interrumpió, y si alguna vez intentas contarle a alguien sobre esto, nadie te va a creer. Soy el pastor más respetado de Málaga. Tú eres solo la esposa neurótica que está celosa de la atención que su marido da a otras mujeres. Esa noche, después de la confesión horrorosa de Ricardo, supe que tenía que actuar rápidamente, pero también sabía que enfrentar sola a un hombre con tanto poder e influencia sería casi imposible. Decidí buscar discretamente a las otras víctimas. Empecé por Isabel, que ya me había contactado. Después, con mucho cuidado, me acerqué a Carmina después de una reunión de mujeres. Carmina, le susurré cuando estuvimos solas, necesito hablar contigo sobre las sesiones privadas con el pastor. Su reacción fue inmediata, se puso pálida y empezó a temblar. No sé de qué habla, señora Esperanza. Isabel me contó sobre las suyas, dije suavemente. No estás sola en esto. Carmina rompió a llorar allí mismo. Pensé que era la única, susurró. Pensé que si hablaba, nadie me creería contra un pastor tan respetado. En las siguientes semanas, logré conectar con 5 víctimas diferentes. Todas tenían historias similares: manipulación gradual, abuso sexual disfrazado de sanidad espiritual, amenazas de condenación eterna si hablaban. El caso más devastador era el de Ana Lucía. Solo tenía 19 años y Ricardo la había dejado embarazada. Cuando ella se lo contó, él la había convencido de que el bebé era una bendición especial de Dios y que debía mantener el secreto sobre la paternidad para proteger el ministerio. Me dijo que si contaba la verdad sobre quién era el padre, destruiría la obra de Dios en Málaga. Me contó Ana Lucía llorando, que Dios me castigaría por poner mi situación personal por encima del reino celestial. Con 5 testimonios consistentes y evidencias documentales incluyendo el cuaderno personal de Ricardo, fuimos juntas a la comisaría el 15 de mayo de 1989. El sargento Martínez, que nos atendió, inicialmente mostró escepticismo. Estas son acusaciones muy graves contra un pastor muy respetado, dijo. ¿Están seguras de que no hay malentendidos o resentimientos personales? Pero cuando vio la cantidad de evidencias y la consistencia de los testimonios, su actitud cambió completamente.
Si lo que me están contando es verdad, este hombre es un depredador sexual sistemático que debe ser detenido. La detención de Ricardo causó un terremoto en la comunidad evangélica de Málaga. La iglesia se dividió inmediatamente. Algunos miembros nos apoyaron, pero muchos otros nos acusaron de inventar mentiras para destruir a un hombre de Dios. Durante el juicio, que duró 8 meses, fuimos sometidas a interrogatorios humillantes. Los abogados de Ricardo intentaron desacreditar nuestros testimonios sugiriendo que éramos mujeres despechadas, mentalmente inestables o motivadas por dinero, pero la evidencia era abrumadora. Además de nuestros 5 testimonios, aparecieron 3 víctimas más de otras ciudades donde Ricardo había pastoreado antes de llegar a Málaga. Una de ellas, Mercedes, tenía una historia particularmente escalofriante. El pastor Ricardo me violó cuando tenía 17 años, testificó ante el tribunal. Me dijo que era una iniciación espiritual necesaria para que pudiera servir a Dios correctamente. Después me amenazó diciendo que si hablaba, mi familia sería maldecida por generaciones. Otra víctima, Rocío, había intentado suicidarse 2 años después de ser abusada por Ricardo. Vivía con tanta culpa y vergüenza, explicó entre lágrimas. Creía que lo que había pasado era culpa mía, que había seducido a un hombre de Dios y que por eso estaba condenada eternamente. El testimonio más devastador vino de Dolores, una mujer de 45 años que había sido violada por Ricardo cuando era una joven de 19 años, 20 años antes de nuestro caso. Nunca pude hablar antes porque en aquella época nadie creía a las mujeres que acusaban a pastores, dijo con voz firme pero quebrada. Ricardo me dejó embarazada y me obligó a dar al bebé en adopción. Me dijo que el niño había sido concebido en pecado y que criarlo sería una maldición para ambos. Durante años pensé que era la única. Vivía con la vergüenza, pensando que yo había provocado su caída. Solo cuando sexta las noticias sobre su arresto entendí que no era mi culpa, que había sido víctima de un depredador calculado. El fiscal del caso, el doctor Alejandro Ruiz, presentó evidencias que mostraban un patrón de comportamiento de más de 25 años. Ricardo había sido trasladado de varias ciudades por conflictos interpersonales que ahora se revelaban como encubrimientos de sus crímenes. El acusado usaba su posición de autoridad espiritual para identificar, aislar y abusar sistemáticamente de mujeres vulnerables, declaró el fiscal. Desarrolló un método sofisticado de manipulación psicológica que transformaba el abuso sexual en experiencia religiosa, asegurando el silencio de sus víctimas a través del miedo y la culpa. Durante las 32 sesiones del juicio, emergió un retrato aterrador de un hombre que había pervertido completamente su vocación religiosa. Ricardo había abusado de al menos 15 mujeres diferentes a lo largo de su carrera pastoral. Los testimonios revelaron que había llegado al extremo de usar sustancias sedantes en algunas de sus víctimas durante los retiros espirituales especiales que organizaba anualmente. Varias mujeres relataron haber despertado con dolores y marcas inexplicables después de estas experiencias. Me sentía tan avergonzada, testificó una de ellas. No podía entender por qué no recordaba partes de la noche, pero el pastor me explicó que había tenido una experiencia mística tan intensa que mi mente consciente no podía procesarla. El doctor Marcos Fernández, psicólogo especialista en abuso religioso, explicó al tribunal cómo funcionaba el sistema de Ricardo. El acusado aprovechaba la vulnerabilidad emocional y espiritual de sus víctimas. Usaba conceptos religiosos legítimos como sanidad, liberación y obediencia espiritual para justificar comportamientos criminales. Las víctimas no solo sufrían abuso físico, sino una forma particular de trauma psicológico. Creían que resistir o denunciar el abuso era pecar contra Dios. Esta manipulación espiritual causa daños psicológicos que pueden durar décadas. Los abogados de Ricardo intentaron diferentes estrategias de defensa. Primero argumentaron que las relaciones habían sido consensuales entre adultos. Cuando esto falló,
sugirieron que las víctimas estaban confabulándose para destruir a un hombre inocente por motivaciones económicas. Finalmente, intentaron el argumento de la crisis espiritual, sugiriendo que Ricardo había estado pasando por un periodo de debilidad espiritual y que merecía compasión, no castigo, pero las evidencias eran demasiado abrumadoras. El cuaderno personal de Ricardo, con sus anotaciones detalladas sobre la vulnerabilidad de cada víctima, fue particularmente condenatorio. En una de las entradas más perturbadoras, había escrito: técnica probada, usar versículos sobre Abraham y Sara para justificar contacto físico con mujeres que buscan sanidad de esterilidad. Las que han sufrido abortos espontáneos son particularmente receptivas a este enfoque. Otra entrada decía: las viudas jóvenes responden mejor a la terapia de abrazo prolongado. Citar un Timoteo 5, 3-4 sobre honrar a las viudas. Después gradualmente introducir elementos más íntimos como consuelo corporal. El 12 de marzo de 1990, después de 6 horas de deliberación, el jurado declaró a Ricardo Mendoza culpable en todos los cargos: 8 casos de abuso sexual, manipulación psicológica, uso de posición de autoridad para cometer crímenes y administración de sustancias controladas sin consentimiento. El juez, Dr. Antonio Herrera, al pronunciar la sentencia, dijo palabras que nunca olvidaré: el acusado no solo violó los cuerpos de estas mujeres, sino que profanó su fe. Usó lo más sagrado para justificar lo más vil. Esta es una traición no solo a las víctimas, sino a todos los creyentes que confían en sus líderes espirituales. Ricardo fue sentenciado a 22 años de prisión. También fue obligado a pagar indemnizaciones a todas sus víctimas y se le prohibió permanentemente ejercer cualquier tipo de liderazgo religioso. Después del juicio, mi vida cambió completamente. Me divorcié de Ricardo y recuperé mi apellido de soltera. Tuve que reconstruir mi identidad completamente, aprender quién era yo fuera del papel de esposa pastoral. Mis hijos, Miguel y Carmen, sufrieron tremendamente. Tuvieron que lidiar no solo con la vergüenza pública, sino también con el shock de descubrir que su padre era un depredador sexual. Necesitamos años de terapia familiar para sanar como familia. Miguel, que tenía 12 años cuando pasó todo esto, desarrolló problemas de confianza que duraron hasta bien entrada su edad adulta. ¿Cómo puedo confiar en alguien?, me preguntó una vez, si ni siquiera podía confiar en mi propio padre. Carmen, de 10 años, comenzó a tener pesadillas y ataques de pánico. Durante meses se negó a ir a cualquier iglesia, asociando todos los lugares de culto con el horror que habíamos vivido, pero también descubrí una fuerza interior que nunca supe que tenía. Me convertí en defensora de víctimas de abuso religioso, ayudando a establecer protocolos de protección en otras iglesias de la región. Trabajé con el Dr. Fernández para desarrollar seminarios de capacitación para líderes religiosos sobre cómo identificar y prevenir el abuso espiritual. También ayudamos a crear un refugio para mujeres que habían sufrido abuso religioso, ya que sus necesidades eran diferentes de las víctimas de violencia doméstica tradicional. Tu valor para exponer a Ricardo salvó a muchas otras mujeres, me dijo Isabel años después. Si no hubieras actuado, él habría seguido abusando indefinidamente. En 1995, 5 años después de la sentencia, recibí una carta de la prisión. Era de Ricardo. Al principio no quise leerla, pero mi terapeuta me sugirió que podría ser parte de mi proceso de sanación. La carta era un intento de justificación disfrazado de arrepentimiento. Ricardo escribía sobre cómo había caído en tentación y cómo las mujeres habían sido seductoras que lo habían llevado por mal camino. Querida Esperanza, escribía, sé que cometí errores, pero espero que entiendas la presión tremenda bajo la cual vivía. Estas mujeres venían a mí con sus problemas, necesitadas de atención masculina, y yo era solo un hombre débil que sucumbió a sus encantos. La carta me enfureció. Incluso desde la prisión, Ricardo continuaba culpando a sus víctimas y negándose a asumir total responsabilidad por sus crímenes.
Decidí responder, no para él, sino para mí misma. Le escribí una carta que nunca envié, pero que me ayudó a procesar mi ira. Ricardo, durante 15 años creí que eras un hombre de Dios. Ahora sé que eres un depredador que usó la religión como arma. No eran mujeres seductoras, eran víctimas vulnerables que confiaron en ti. No eras un hombre débil que cayó en tentación, eras un criminal calculado que planificó sistemáticamente tus abusos. En 1998, 8 años después de su encarcelamiento, Ricardo murió en prisión de un infarto. Cuando recibí la noticia, esperaba sentir alivio o incluso satisfacción. En cambio, sentí una extraña tristeza no por él, sino por todas las vidas que había destruido, incluyendo la suya propia. Su funeral fue una experiencia surrealista. Algunos miembros de la iglesia que nunca habían aceptado su culpabilidad aparecieron, aún insistiendo en que había sido un hombre de Dios injustamente perseguido. Pero la mayoría de los asistentes éramos sus víctimas y nuestras familias, allí no para llorarlos sino para confirmar que el capítulo finalmente había terminado. Durante estos años, mantuve contacto con las otras víctimas. Formamos un grupo de apoyo informal que se reunía mensualmente. Compartir nuestras experiencias y nuestro proceso de sanación fue fundamental para todas nosotras. Isabel se casó con un hombre maravilloso que conoció en una iglesia de otra ciudad. Tuvo 3 hijos y se convirtió en consejera especializada en trauma religioso. Ricardo me robó mi inocencia, me dijo una vez, pero no pudo robarme mi futuro. Ana Lucía crió sola a su hijo, que resultó ser un joven brillante y compasivo. Nunca le contó la verdad sobre su paternidad, pero cuando cumplió 18 años, él comenzó a hacer preguntas. Ana Lucía finalmente decidió contarle toda la historia. Mi hijo me dijo algo que nunca olvidaré, me contó Ana Lucía. Me dijo, mamá, el hecho de que mi padre biológico fuera un monstruo no me define, lo que me define es el amor y la fuerza con que me criaste. Carmina tuvo más dificultades para sanar. Desarrolló trastorno de estrés postraumático severo y necesitó varios años de terapia intensiva, pero eventualmente encontró paz trabajando con niños abusados, canalizando su dolor en ayuda a otros. En 2005, 15 años después del juicio, fui invitada a testificar ante una comisión gubernamental que estaba investigando abuso en instituciones religiosas. Mi testimonio ayudó a establecer nuevas leyes que requerían verificaciones de antecedentes para todos los líderes religiosos y protocolos obligatorios para reportar sospechas de abuso. Su valor para exponer la verdad, me dijo el presidente de la comisión, ha protegido a incontables mujeres futuras. Su historia cambió la forma como nuestro país trata el abuso religioso. En 2010, a los 57 años, conocí a Fernando, un viudo gentil que había perdido a su esposa por cáncer. Al principio tenía miedo de volver a confiar en un hombre, especialmente en alguien involucrado en la iglesia. Fernando era diácono en una iglesia episcopal, pero Fernando fue paciente conmigo, entendía mi trauma y nunca trató de apresurar mi proceso de sanación. Nos casamos en 2012, en una ceremonia pequeña con solo nuestros hijos y algunos amigos íntimos. El amor verdadero, me dijo Fernando en nuestro primer aniversario, es paciente, espera, sana, no exige ni manipula. El hombre que te lastimó no conocía el amor, solo conocía el poder y la lujuria. Mis hijos también encontraron formas de sanar. Miguel se convirtió en abogado especializado en derechos de víctimas. Carmen se hizo psicóloga infantil, trabajando específicamente con niños que han sufrido abuso. Papá nos enseñó, sin quererlo, la importancia de proteger a los inocentes, me dijo Carmen en mi cumpleaños número 70. Su maldad se transformó en nuestra misión de hacer el bien. Hoy, a los 72 años, dirijo un centro de apoyo para víctimas de abuso religioso. Hemos ayudado a más de 300 mujeres a encontrar justicia y sanación.
También trabajamos con iglesias progresistas para establecer políticas de protección más estrictas. El centro que dirijo se llama Esperanza Renovada, un nombre que refleja tanto mi propia historia como nuestra misión. Ofrecemos terapia gratuita, asesoría legal y grupos de apoyo para víctimas de abuso religioso. Una de las cosas más importantes que hacemos es educar a las comunidades religiosas sobre las señales de advertencia de abuso espiritual. Muchos líderes religiosos son genuinamente buenos, pero pueden no saber cómo identificar o prevenir el abuso en sus instituciones. El abuso religioso es particularmente devastador, explico en mis charlas, porque el agresor no solo viola el cuerpo, sino también el alma. Usa la fe de la víctima como arma contra ella misma. Hemos desarrollado protocolos que recomendamos a todas las iglesias: nunca permitir consejerías individuales con puertas cerradas, requerir siempre la presencia de un tercero en sesiones privadas, realizar verificaciones de antecedentes exhaustivas para todos los líderes y crear canales seguros para reportar comportamientos inapropiados. También trabajamos para cambiar la cultura del silencio que permite que el abuso florezca. La reputación de una institución religiosa, siempre digo, nunca debe ser más importante que la seguridad de sus miembros. En 2020, durante la pandemia, expandimos nuestros servicios online. Descubrimos que muchas mujeres que no podían buscar ayuda presencialmente por vergüenza o miedo encontraron el valor para contactarnos virtualmente. Recibimos mensajes de mujeres de toda España, e incluso de América Latina, que habían visto nuestros testimonios en Internet. Su historia me ayudó a entender que no estaba loca, escribió una mujer de México, que lo que me había pasado tenía un nombre: abuso espiritual. Una de las cartas más impactantes que recibí fue de una joven de 25 años llamada Patricia: Señora Esperanza, gracias por tener el valor de hablar. Estoy pasando por algo similar con mi pastor. Su historia me mostró que puedo denunciarlo y sobrevivir. No voy a dejar que me silencie con amenazas de condenación eterna. Casos como el de Patricia me recuerdan por qué sigo haciendo este trabajo a pesar del dolor que implica revivir constantemente mi propio trauma. En 2023, el gobierno español me otorgó la Medalla de Honor Civil por mi trabajo en defensa de víctimas de abuso religioso. En la ceremonia, dije: esta medalla no es solo mía, pertenece a todas las mujeres valientes que se atrevieron a hablar cuando era peligroso hacerlo. Queridos míos, han pasado más de 30 años desde que descubrí la verdad horrible sobre Ricardo. Hoy, a los 72 años, sé que compartir esta historia puede parecer imposible de creer. ¿Cómo puede un pastor, un hombre que predica sobre amor y pureza, ser capaz de tales crímenes? Pero la realidad, hijas mías, es que los depredadores sexuales a menudo buscan posiciones de poder y confianza. Los títulos religiosos pueden ser máscaras perfectas para esconder monstruos. Si alguna de vosotras está viviendo algo similar, si sospecháis que vuestro pastor, líder religioso o incluso vuestro propio esposo está abusando de su autoridad espiritual, por favor, confiad en vuestro instinto. No estáis locas, no os lo estáis imaginando. Las señales de advertencia incluyen sesiones de consejería siempre privadas y prolongadas, contacto físico inapropiado justificado espiritualmente, preguntas excesivamente íntimas sobre vuestra vida sexual, aislaros de familia y amigos, y amenazas de condenación si cuestionáis su autoridad. El silencio protege a los abusadores. Vuestra voz puede salvar a otras mujeres. Mi consejo para cualquier mujer que esté pasando por esto: documentad todo, buscad aliados de confianza, contactad a las autoridades civiles, no solo religiosas, y recordad que no tenéis que enfrentar esto solas. A las iglesias que puedan estar escuchando, implementad políticas de protección transparentes. La reputación de vuestra institución nunca debe ser más importante que la seguridad de vuestros miembros. Dejad vuestro corazón en los comentarios si esta historia os ha tocado profundamente. Dale like si queréis más testimonios como este. Suscribíos porque tengo más verdades que necesitan ser contadas.
aunque duelan. Y si alguna vez habéis pasado por algo similar, dejad un corazón rojo en los comentarios para que sepáis que no estáis solas en esta lucha. Recordad siempre, ningún título religioso, ninguna autoridad espiritual justifica el abuso. Vuestra dignidad vale más que cualquier iglesia, cualquier ministerio, cualquier obra de Dios. La verdad siempre triunfa, aunque tarde años en llegar. Y al final, queridas mías, somos más fuertes de lo que jamás imaginamos. Con todo mi amor y esperanza, Abuela Esperanza.